Entonces, si no se escucha o si no se está presentando bien, me avisan, por favor. Entonces, comenzamos. Entonces, ya habiendo visto lo que es nervio maxilar, mandibular, vamos a continuar con lo que son las regiones. Aquí tenemos la región temporal, ¿ya? Entonces, la región temporal ubica, ¿no? Es todo este sitio. Entonces, ¿cómo está situado? En base al cráneo, ¿no? Está lateral al cráneo, aquí lo vemos, lateral al cráneo, inferior a la región epicraneal, aquí inferior, aquí sabemos que se inserta la galea epicraneal, ¿no? Entonces, está inferior a eso. Superior a la región maceterina y parotidia. Entonces aquí está la región maceterina, está superior a eso. Y también a la región parotidia. Y posterior a la región orbitaria, ¿no? Entonces, eso es su situación de la región temporal. Es todo esto. Ahora vamos a ver sus límites. Entonces, los límites de la región temporal. Aquí es más que todo memoria, ¿no? Memorizar todos los límites, así como dice el libro. Pero, bueno, ya se les va a hacer este. Tienen que memorizar todo esto. Entonces tenemos límites de la región temporal. Límite superior, la línea temporal. Ya aquí falta línea temporal superior. Es esto, acuérdense, la línea temporal superior, ¿no? Es esta como límite superior de la región temporal. Anterior, ¿quién está anterior? La apófisis cigomática y borde póstero superior del hueso cigomático. Aquí tenemos, esta es la apófisis cigomática, ¿no? Apófisis cigomática que pertenece al hueso frontal. Y también este es el borde póstero superior del hueso malar, ¿no? Del hueso cigomático. Esto está anteriormente. Inferior, el borde superior del arco cigomático. Aquí tenemos la apófisis cigomática, ¿no? Que lo hemos visto en temporal, ¿no? Y se une con el hueso malar y esto ya conforma el arco cigomático. En su borde superior sería el borde superior, es el límite inferior de la fosa temporal. ¿Ya? Entonces recuerden siempre, ¿no? La situación y los límites. Entonces, dentro de toda la región que ya hemos visto, que es la región temporal, se encuentra la fosa temporal, ¿ya? O sea, casi como su contenido, ¿no? Entonces se llama celda o fosa temporal. Celda o fosa. Igualmente, aquí los límites, ¿no? Pero van a diferenciar si les preguntan región y si les preguntan fosa. Es distinto, ¿ya? O sea, sabemos que la fosa está dentro de la región. Entonces, cuando los preguntan límites de la región o límites de la fosa o celda, es distinto. O sea, casi lo mismo, pero cambia una que otra estructura. Límites. ¿Cuál es el límite superior? Tenemos la línea temporal superior del hueso frontal y parietal. Entonces aquí está. La línea temporal superior es el límite superior. Aquí miren de rojo, ¿no? Línea temporal superior. Línea temporal superior. ¿Ya? Medialmente está esta pared, ¿no? Es la porción escamosa del hueso temporal, ¿ya? Y porción inferior, ¿de quién? Del hueso parietal, ¿no? De su cara externa, ¿ya? Y también está la cara temporal, esta carilla, vean, de la ala mayor del esfenoides, ¿ya? Eso está en la pared medial, recuerden, esto es escama del temporal, esto es el parietal, este es el hueso esfenoides, ¿no? Hasta esto, miren, la carilla temporal
del frontal. Ya todo esto está en su pared medial. Pared anterior. Hueso cigomático y frontal. Aquí ven, ¿no? Lo que hemos visto. Este es el borde posterior superior del hueso cigomático y este es la apófisis cigomática del hueso frontal, como límite anterior. Lateral. Lateralmente está este arco, el arco, que es el arco cigomático, ¿no? Arco cigomático. Inferior. Está la cresta temporal de la cara externa de las alas mayores del esfenoides. Entonces aquí está esta línea de verdes. Recuerden que la cara exocraneal del ala mayor del esfenoides se dividía, ¿no? Había una cresta, la subtemporal, que la dividía en un superior y en un inferior, ¿no? ¿Verdad? Entonces, inferiormente, como límite inferior de la celda temporal, está la cresta temporal o subtemporal, que es esta. Ya, la de verde, ahí está. Cresta temporal. Posterior. Límite posterior igualmente, ¿no? Es la línea temporal superior que se extiende. Entonces, la línea temporal superior es límite posterior y también es límite superior, ¿no? Recuerden eso. Entonces, estos son los límites de la celda temporal, ¿no? Límites de la celda. Límites de la celda temporal, que habíamos dicho. Es similar a la región temporal, pero cambia. ¿Ya? Okay, cambia las estructuras. Entonces, memorizar aparte, ¿no? ¿Cuáles son? Región temporal y la celda temporal. Entonces, seguimos. Ahora sí, contenido. Entonces, contenido de la fosa temporal. Vamos a ver su contenido. Primeramente, el más importante, ¿no? El músculo temporal, que ocupa casi toda la fosa. Ya ocupa toda la fosa temporal, ¿no? Segundo, fascia temporalis. Recuerden, o sea, el músculo está cubierto por su fascia, ¿no? Fascia temporalis, otro contenido de la fosa temporal. Tejido adiposo, como en todo sitio, ¿no? El tejido adiposo se refiere a grasa. Aquí tenemos tejido adiposo, tejido adiposo, tejido adiposo. Y también vasos y nervios temporales superficiales. ¿Ya? Todo esto es contenido, ¿ok? Contenido de la fosa temporal. Aquí, ¿no? Músculo temporal, aquí lo vemos, músculo temporal. Luego está la fascia temporal superficial, ¿no? Cubriendo al músculo. Y entre el músculo y la fascia siempre hay tejido adiposo. Aquí está, tejido adiposo. Y los vasos, ¿no? Arterias, venas y nervios. Todo eso como contenido. Entonces, seguimos. Otra región que nos toca. Región infratemporal. No se ubiquen, ¿no? Infra quiere decir debajo. Región debajo, o sea, esta es la región que está por debajo de la región temporal. Y se denomina infratemporal. O región pteriomaxilar o región cigomática. Ya son tres nombres. Y es esta, miren. Aquí está la región temporal, ¿no? Este es el arco cigomático. Y aquí ven esta es la cresta subtemporal, que dividía, hemos dicho, es el límite inferior de la fosa temporal. Debajo de eso, esto ya es la fosa infratemporal. ¿Ok? Fosa infratemporal. Entonces, vamos a ver igualmente. Igual, como les dije, es distinto, ¿no? Región y fosa. Entonces, primero la región. En la región infratemporal vamos a ver su forma. Dice que tiene una forma triangular de base lateral, ¿no? Situación. Esto es en relación al cráneo. Medial a la rama de la mandíbula. Medial a la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula va a estar externamente, ¿no? Lo tapiza, podemos decir, es como un muro que está externo. Y por eso dice medial a la rama de la mandíbula.
anterior a la región parotidia. La región parotidia está por acá, ¿no? Entonces está anterior a esa región, por eso, ¿no? Anterior a la región parotidia. Posterior a la tuberosidad del maxilar. Esta es la tuberosidad del maxilar, ¿no? Tuberosidad del hueso maxilar. Está posterior a esta. Inferior a la de la porción horizontal de las alas mayores del esfenoides, ¿no? Entonces quiere decir esto, ¿no? Hemos dicho, esta es la cresta subtemporal que divide a la cara exocraneal del ala mayor del esfenoides en dos porciones, ¿no? Esta sería su porción superior y esta es su porción inferior. Lateral a las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides. Esta es la apófisis pterigoides, ¿ya? Pterigoides. Entonces está lateral a eso, ¿no? Y a la faringe también. La faringe está por acá. Esa es su situación de la fosa infratemporal. Vamos a ver, seguir ahora con celda, ¿ya? Celda infratemporal. Igualmente, también se lo dice, celda pterigomaxilar o celda cigomática. Y aquí, bueno, los límites, ¿no? Memorizar todito. Anterior, la tuberosidad maxilar. Esta es la tuberosidad maxilaria. Anteriormente, la tuberosidad maxilar. Es toda esta región, ¿no? Tuberosidad maxilar. Superior está la porción inferior, mejor, porción horizontal del ala mayor del esfenoides. Aquí está, esta es la porción superior y aquí está la porción inferior. Entonces, eso está superiormente. Medial está la lámina lateral de las apófisis pterigoides. Esta, ¿no? Esta es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Ya, lámina lateral de la apófisis pterigoides. Entonces, recuerden, ¿no? Estos son los límites. A ver, no falta. Inferiormente, las ramas de la mandíbula. Estos son los límites de la celda infratemporal, ¿ya? Que cambia cuando hablamos de... Esto es, cambia, ¿no? Cuando hablamos de los límites de la región infratemporal. Esto es la celda infratemporal. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya, a ver, algo que tengo. Ya, entonces continuamos. Aquí vemos la fosa pterigopalatina. Ya, fosa pterigopalatina, o también se llama trasfondo de la fosa infratemporal. O sea, en palabras más vulgares, está más fondo de la fosa infratemporal, ¿no? Está más adentro. Entonces aquí los límites igualmente los tenemos que recordar. Pared anterior, miren esta imagen es un esquema y nos muestra perfectamente todos los límites. La pared anterior es esto, este es el seno maxilar y esto es la tuberosidad maxilar. Entonces, como anterior, la tuberosidad maxilar, ¿no? Posterior, aquí está, esta es la fosa pterigoidea, esta es la apófisis pterigoides. Entonces tenemos como posterior cara anterior de la apófisis pterigoides. Ya cara anterior de la apófisis pterigoides. Como su pared medial está cara externa de la lámina perpendicular del palatino. Ya recuerden, esto sería medialmente, ¿no? Al fondo está tapizando. Lo que es la cara medial de la lámina perpendicular del palatino. Y superiormente está la cara inferior del cuerpo del esfenoides, ¿ok? Superior aquí, esta cara inferior del cuerpo del esfenoides. También cara horizontal del ala mayor del esfenoides, son los dos, ¿no? Como límite superior. Entonces estos son los límites igualmente de la fosa, mejor dicho, más conocido, ¿no? El trasfondo de la fosa infratemporal. Así lo conocen. Sus límites. ¿Ya?
A ver, seguimos. Entonces aquí, estas son comunicaciones de la fosa pterigopalatina, ¿ok? Comunicaciones. Entonces, este triángulo que ven acá, donde este triángulo es una imagen ampliada de esta región, ¿ya? Es una imagen ampliada de esta región. En esta región vemos, miren, este es el ganglio esfenopalatino, ¿ya? Recuerden de ese ganglio, se lo ve mucho, ¿no? Ganglio esfenopalatino, aquí están, ¿no? Aquí está. Y esto son los límites, ¿no? De la fosa pterigopalatina. Ahora, sus comunicaciones, ¿no? Medialmente se comunica con la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino, dice ya, a través del agujero esfenopalatino. Posteriormente se comunica con la cavidad craneal a través del agujero redondo, ya miren aquí. Este es el agujero redondo, ¿no? Por donde atraviesa el nervio maxilar. Entonces, se comunica con la cavidad craneal por medio del agujero redondo. Lateralmente, continúa con la fosa infratemporal. Y superiormente se comunica con la órbita por la fisura orbitaria superior. Entonces, recuerda, todas sus comunicaciones de la fosa pterigopalatina. ¿Ya? Seguimos. Ya, y para terminar con este tema, lo que toca, músculos mastigadores. A ver, hablando de los músculos mastigadores, como generalidades así, todos están inervados por el nervio trigémino, ¿ok? Por el nervio, perdón, nervio mandibular del nervio trigémino. Entonces, son 5, ¿no? Músculos mastigadores. Tenemos al principal, músculo temporal o crotáfites. Ya, músculo temporal, ¿no? Músculo macetero, músculo macetero. Músculo pterigoideo lateral. Aquí está el pterigoideo lateral. Pterigoideo medial. Y el quinto mastigador que a veces pregunta, ¿no? Es el músculo esfenomandibular o quinto mastigador. Ya el músculo esfenomandibular. Vamos a ir viendo cada músculo. Y aquí tenemos el músculo temporal o crotáfites. Entonces, del latín que significa tempus, latín tempus que significa tiempo. ¿Ya? Su origen, o sea, dónde se inserta. Entonces el músculo temporal, aquí en la pieza, ¿no? Pero aquí no se logra ver bien. Entonces vamos a ver aquí. La línea temporal inferior. Entonces el músculo temporal se inserta en la línea temporal inferior, ¿ok? La línea temporal superior es para la fascia temporal, recuerdan, ¿no? Y también cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. Su inserción distal, si quiere decir su inserción inferior, es la apófisis coronoides de la mandíbula. Recuerden, ¿no? Se inserta en toda la apófisis coronoides de la mandíbula. Entonces, fácil, ¿no? Superior, línea temporal inferior y también la cresta infratemporal. Inferior, apófisis coronoides. Bueno, aquí su indicación, la arteria temporal profunda y la temporal superficial. Inervación, pues el nervio temporal profundo, ¿no? Que es rama del nervio mandibular. Y la acción levanta la mandíbula y tracciona hacia atrás. Ubican, ¿no? Entonces levanta la mandíbula y la tracciona hacia atrás. Este es el músculo temporal. Ya, músculo maceterino, o del griego macetero, que significa yo mastico. Entonces, el músculo maceterino tiene 3 porciones o bases, ¿no? O fibras o fascículos, si quieren decir. Entonces, aquí vamos a ver, este es un esquema. Ya esta es la mandíbula. Miren, este es el hueso, la mandíbula. Aquí está, mira, 2 dientecitos. Aquí está el cóndilo, aquí está la apófisis coronoides.
¿Ya? Y aquí está, que esto es ya el hueso cigomático en sí. Vamos a ver sus tres porciones. Fascículo superficial, dice fascículo superficial. Aquí está de rojo, es este de rojo, ¿ya? Entonces se inserta aquí en el borde póstero inferior del hueso cigomático, ¿ya? Borde póstero inferior del hueso cigomático e inferiormente se dirige al ángulo de la mandíbula, ¿no? Al ángulo de la mandíbula. Pero en el ángulo vamos a ver dos caras, ¿no? Una cara externa, cara interna. Todo lo que es el músculo macetero se inserta en la cara externa. Su fascículo medio es este. Mira, tiene una inserción en la fascia temporal y también, a ver, aquí está. Y también en el borde inferior del arco cigomático. Ya recuerden, en el borde inferior del arco cigomático e igualmente a la cara lateral del ángulo de la mandíbula. Ese es su fascículo medio, ¿no? Y su fascículo profundo, que aquí está, es chiquitito, ya que se inserta en la superior a estas dos inserciones, pero sigue en la cara lateral del ángulo de la mandíbula. Ya, estos fascículos casi en la pieza no se logran ver, ¿no? Lo que se ve es el músculo macetero en total. Pero así más sencillo, se inserta aquí, en el borde inferior del arco cigomático hasta la cara lateral del ángulo de la mandíbula. Así para no complicarse mucho. ¿Cuál es la indicación? La arteria maceterina, ¿no? La arteria maceterina, que es una rama colateral de la arteria maxilar, y la transversa del facial, ¿ya? Inervación, pues nervio maceterino, que igual del rama del nervio mandibular, y la acción del macetero, pues es levantar la mandíbula, ¿ya? Levantar la mandíbula. Ya, entonces, a ver, siguiente. Y los dos pterigoideos. Aquí tenemos el pterigoideo lateral, músculo pterigoideo lateral, pterigoideo medial. Así para que reconozcan así de volada en la pieza, recuerden esto. El pterigoideo lateral es transversal, ¿ya? O sea, tiene fibras transversales. ¿Sí? Y el pterigoideo medial es vertical, aquí está. Tiene fibras verticales. Entonces, solo recuerden eso, así para ubicar de voladas, ¿ya? O sea, por si tienen que ver en la pieza estos dos músculos, eso es clave. El pterigoideo lateral es transversal y el pterigoideo medial es vertical. Primero, pterigoideo lateral. Entonces, el pterigoideo lateral aquí, ¿no? Vemos que tiene dos fascículos, ¿no? Dos vientres o dos haces también. El que es superior, pues es haz esfenoidal, y el que es inferior es haz pterigoideo, ¿ya? Entonces, el haz esfenoidal se inserta en la cresta subtemporal, ¿ya? Cresta subtemporal. El haz pterigoideo se inserta en la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿ya? Lámina lateral de la apófisis pterigoides, en su cara externa, ¿no? Haz esfenoidal, haz pterigoideo. Y también en la apófisis piramidal del hueso palatino, ¿ya? Entonces, recuerden, sus inserciones, ¿no? Del haz pterigoideo. Y los dos fascículos, aquí vemos, los dos fascículos se unen, ya se unen juntitos y juntos se van a insertar inferior a esto. Este es el cóndilo, ¿no? Inferior, sería el cuello del cóndilo. Cuello del cóndilo. Ahí se inserta el pterigoideo lateral. Vamos con otro. Pterigoideo medial. Pterigoideo medial es el que tiene fibras verticales, ¿no? Pterigoideo medial se inserta en la fosita escafoidea y parte de la fosa pterigoidea. ¿Ok? Entonces, en las dos. Eso es superior. E inferior se inserta en el ángulo de la mandíbula, en su cara medial, ¿ya? Bueno, el ángulo de la mandíbula es un punto craniométrico, ¿no? Que se conoce como gonion.
Entonces, estos son los dos pterigoideos. No se olviden ya para reconocerlos. Fibras transversales, fibras verticales. No es complicado. A ver, ¿algo más? Ah, no. Eso es todo. Eh, ya. Bueno, ¿alguna duda de todo eso? Las fosas y músculos masticadores. Chicos, chicas, ¿me escuchan? Sí, Auxi, tal vez pedirle que suba los videos del reconocimiento desde la primera parte porque muchos no pudimos acceder desde el principio y no sabemos todo lo que se avanzó. Pedirle ese favor que lo suba al grupo, por favor, los videos. Sí, sí, lo voy a subir todo, sí, sí, es que todos también tienen clases y se entiende, así que, pero no se preocupen de eso. Entonces, nos vemos el día miércoles, chicos, ¿ya? Entonces, estudien y los voy a mandar los videos a todos los grupos.